Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Cuando hablábamos de si el Nobel era para Donald Trump o si era prematuro, el Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz ha decidido concedérselo a María Corina Machado, ya saben, la opositora venezolana que lleva más de 2 décadas enfrentándose al poder del chavismo y de Nicolás Maduro. El reconocimiento, más allá de su valor simbólico, supone una reivindicación de su resistencia a la cívica de un país que ha vivido una deriva autoritaria prolongada y profunda. Pero también es una señal política, es un mensaje dirigida a Caracas, pero también al conjunto de la región. No se ha olvidado, al menos Noruega, de Venezuela. Machado ha encarnado la esperanza de una transición democrática que nunca termina de llegar. Ha visto cómo se luchaba contra sus palabras, reivindicando elecciones libres, con amenazas, con difamaciones, con persecución. La oposición, por su parte, fragmentada, golpeada, mantiene viva la idea de que es posible una democracia en Venezuela, y el hecho, lo sabemos todos, es que el Nobel de la Paz no cambia las condiciones del país, no desmantela las redes de poder que sostienen al régimen, pero eso sí, al menos quita el velo de silencio que en los últimos años había vuelto a cubrir Caracas. Las elecciones en Venezuela, en un país donde el poder se ejerce sin contrapesos, carecen de garantías reales. La justicia está sometida al Ejecutivo, los medios independientes son censurados o acosados y los líderes opositores terminan siendo encarcelados. La estructura del Estado al final está capturada por un régimen que se perpetúa a sí mismo, como pasa en todas las dictaduras. La concesión de ese Nobel de la Paz a Machado llega justo cuando Maduro ha endurecido su control interno, ha bloqueado candidaturas de cualquier tipo de oposición viable y ha lanzado una ofensiva diplomática para intentar reinsertarse en el diálogo global de la región con una cierta normalización. Pero el hecho es que sigue habiendo represión, sigue habiendo una migración masiva que continúa, y el conflicto con Guyana ha devuelto a Caracas ese viejo reflejo de nacionalismo agresivo. De hecho, el litigio por el territorio del Esequibo, ya saben, nada menos que 160.000 kilómetros cuadrados llenos de riquezas, y que Guyana administra desde hace más de 100 años, se ha convertido en el nuevo eje de política exterior de Venezuela. Hay que recordar que incluso se llegó a organizar un referéndum interno por parte de Maduro para recuperar el Esequibo. Evidentemente una maniobra de relaciones públicas, de distracción interna para reavivar un conflicto que llevaba latente y sometido al escrutinio de distintos organismos multilaterales e internacionales desde el siglo XIX. Esta vez el contexto claramente era distinto. La zona en disputa, que casualidad, está siendo explotada por ExxonMobil, y el hallazgo de grandes yacimientos de crudo ha convertido ese territorio en un punto neurálgico para la geopolítica energética del continente, para la geoeconomía del norte de Sudamérica. Maduro sabe que el nacionalismo sigue siendo un pegamento útil en tiempos de crisis. Por eso hablar del Esequibo, montar el referéndum, le permite proyectar hacia afuera la atención de los ciudadanos y mantener un discurso antiimperialista y quejarse de que lo están acosando, pero el hecho es que si esa tensión llega a escalar y llegar a haber un conflicto armado, además de que en sí mismo el encuentro es desequilibrado, muy a favor de Venezuela, el hecho es que Guyana tiene grandes apoyos, por lo tanto, ahí tendría que medir mucho Venezuela si decide entrar en enfrentamientos reales, porque la fachada atlántica de América del Sur podría incendiarse, arrastrar a países vecinos a un conflicto, pero es que además, como digo, Guyana tiene una relación más que estrecha con Washington y ha buscado también el apoyo político y técnico, no solo de Estados Unidos, también de Reino Unido. Pero es que, para más INRI en paralelo, Estados Unidos ha abordado la famosa operación antidroga del Caribe, que les hemos venido contando, ya saben, con despliegue de medios navales, aéreos. Según el Pentágono, la justificación: frenar el tráfico ilícito de narcóticos que provienen del continente de Sudamérica. Sin embargo, los analistas, evidentemente no hay que ser muy inteligente para ello, coinciden en que la operación tiene una segunda lectura muy obvia. Es un mensaje directo a Venezuela. Washington lleva años criticando las relaciones presuntas de Caracas que convertirían a ese régimen en un narcoestado, pero a partir del vínculo con las Fuerzas Armadas Bolivarianas, de las redes de narcotráfico, el hecho no es ese. El hecho es que la cobertura que le permite mantener una presencia estratégica en el Caribe, a escasos kilómetros de las costas venezolanas, con barcos, con parte de su marina militar
y con aviones. Le permite tener un ejército desplazado a la zona, con lo que eso supone de amenaza velada sobre el régimen. Así las cosas, la coincidencia temporal entre la crisis del Esequibo, la operación militar estadounidense, el endurecimiento del discurso de Maduro y ahora el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado no parece casual. Todo formaría parte de un tablero en el que Venezuela vuelve a ser la pieza central de la competencia por ese hemisferio sur de América, si me permiten el término. Para Donald Trump, en ese intento de reforzar sobre todo el carácter de fortaleza precisamente de Estados Unidos en el exterior, no tanto de multilateralismo, sino de demostraciones de fuerza, Venezuela es una oportunidad que ni pintada para reafirmar la doctrina Monroe, esa idea de que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, así lo dicen ellos. Yo diría que Iberoamérica es el patio trasero de Estados Unidos porque son los que tienen el ejército, ¿no? Y que por eso tiene que permanecer bajo su esfera de influencia. Pero además tendría otra derivada, y es que si consiguen terminar con el régimen de Maduro, contienen a su vez en gran medida la presencia de China, de Rusia, de Irán en esa zona, y se aseguran de que los flujos de petróleo y de minerales estratégicos entre del Caribe y Sudamérica hacia esas zonas no escapan del control de Washington. ¿Quién está entre la espada y la pared? Pues los de siempre, los ciudadanos de a pie, los venezolanos atrapados entre esos dos fuegos, entre el régimen autoritario y también pues los intereses geoestratégicos de otros más poderosos. En cualquier caso, ese Nobel de la Paz a María Corina Machado que hemos conocido hoy simboliza la dignidad de un pueblo que no ha dejado de resistir, es una advertencia también a un mundo que necesita que Venezuela recupere la democracia y que no pierda de vista cuál es el tono, el foco con el que está centrando sus relaciones exteriores el Pentágono, Washington, la Casa Blanca ahora mismo, porque nos da cumplida cuenta de cuáles son sus ejes vertebradores de pensamiento. Doctrina Monroe, vuelta al pasado. Tal y como les indicamos, a esta hora habitualmente, ahora toca un pequeño descanso. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico.